Cuando hacemos proyectos, siempre queremos detectar la necesidad real. Cuando lanzamos un producto o un servicio, queremos que el consumidor nos diga qué es lo que necesita. Y creo que nace este nuevo enfoque hacia hacerlo en conjunto con la comunidad o el usuario del tema, ¿no? Ustedes han atravesado por muchos proyectos. ¿Cómo ha sido este aprendizaje? Sí, bueno, uno de los problemas, justo como tú dices, es que nos enfrentamos a saber cuál es realmente la necesidad o cuáles van a ser tus indicadores, tanto como problemática como de mejora, ¿no? Yo creo que es algo de lo que nos enfrentamos todas las organizaciones y también en la parte gubernamental, ¿no? Entonces, retomando el tema de los diagnósticos, es algo que nos gusta mucho porque al final te arroja todos los indicadores de los 7 temas y tienes también un banco de proyectos con lo cual puedes ir trabajando a la comunidad y puedes ir digamos, mejorando su calidad de vida. Y algo muy importante es que al final del diagnóstico se hace un proceso de priorización, es decir, la misma comunidad, sabemos que hay muchísimos problemas, pero no todo se puede atender, sino priorizamos los 3, 4 más importantes que ellos sentirían que estarían solucionando, si no todas, la mayoría de sus problemas, o que dicen, si tengo solucionado ese problema, los demás ya no son tan importantes. Y después de ese proceso, se pasa a un proceso como de validación, donde vemos si son viables o no los proyectos, porque a veces la problemática se puede resolver, pero hay veces que no. En muchos casos resulta que necesitan clínicas porque no, digamos, la atención es muy mala, pero el sector salud ya tiene normado a qué distancias van las clínicas, y están bien, o sea, digamos, están bien planificadas, pero a veces la gente siente que necesita otra clínica, cuando el problema no es la cantidad de clínicas, sino el servicio en las clínicas. Entonces, ese es el proceso de validación y por eso nos gusta mucho hacer estos diagnósticos, porque obtenemos, repito, los indicadores con los que vamos a trabajar y la priorización de un banco de proyectos con los cuales trabajar durante mucho tiempo. Y tú, hablando de esto, obviamente escucho que al atravesar después de varias comunidades y distintas organizaciones atendidas, ¿existe alguna tendencia repetitiva de estos 3, 4 son los males más difíciles de enfrentar? Sí, sí hay una tendencia, sobre todo en las colonias. Hay una muy marcada, pero porque yo creo que es una protoimpresión que nos han marcado la parte gubernamental, que es la parte de pavimentación de calles. Nos han dicho que para que seamos una colonia con todos los servicios es porque nuestras calles están pavimentadas, pero te enfrentas a que las colonias, su principal problema no es la pavimentación, o sea, ese es como el menor de los males. Muchos tienen problemas, digamos, de machismo, de drogadicción, de inseguridad, que sí se presentan en todos los casos, ¿no? Y también en la parte del sector salud, como te decía, muchos tienen la necesidad de las clínicas, pero no porque hay una nueva clínica, sino un nuevo servicio. Eso es como súper interesante, ¿no? Porque definitivamente si hay ciertas problemáticas, pues obviamente siempre, como tú dices, la gente se focaliza de no hay comida, no hay agua, no hay esto. Igual el fondo es otro tema, ¿no? Ir más de raíz. Sí, eso nos pasa mucho, por ejemplo, cuando diagnosticamos la situación de equidad de género. Obviamente no puedes preguntarlo directamente, ¿no? Si eres golpeada, si eres violentada, porque por supuesto que te van a decir que no, ¿no? Entonces tienes ahí que hacerlo a través de mesas en las que la respuesta de la gente te vaya dando la información, aunque no sea de forma directa. Ahí nos tocaron como situaciones muy críticas en las que pues las mujeres simplemente no podían hablar del tema porque sabía que si los maridos se enteraban, ellas estaban en un problema terrible, ¿no? Y ese es como una enfermedad en las sombras, ¿no? No está todavía ni admitida, ni aceptada como un problema. La mayoría de las veces se acepta y se asume como algo normal, como pues así funciona, como él me mantiene, pues tiene el derecho, ¿no? Y bueno, esa es una de las cuestiones que a mí personalmente como mujer más me impactó, ¿no? El ver que se asumía como una realidad, como una cuestión cotidiana, ¿no? Sí, un poco retomando el tema, quiero decir una frase. A mí en lo particular me impactó mucho, es muy fuerte, pero así nos lo decían, ¿no? Nos decían las señoras, porque se hacían las mesas a cierto tiempo, porque nos decían, tengo que regresar a mi casa porque si no estoy, va a llegar mi marido y me va a golpear. Pero lo decían en broma, ¿no? Y otra le decía, pues ¿de qué le haces, no? O sea, si llega borracho, me va a golpear, pero si no llega, o sea, más bien si llega sobrio,
también me va a golpear, ¿no? Pero ya lo decían en broma, todas se reían y entendían ese problema, más bien no entendían el problema y lo decían como, pues como una broma, como ¿no? Como algo hábito, real. ¿no? Ajá. Un hábito. Y es muy, muy fuerte, ¿no? O sea, a nosotros sí nos impactaba mucho y tampoco es como que les puedas decir en ese preciso momento que estaba mal. Y algo muy importante que sí nos gusta de estos diagnósticos es que la gente se hace partícipe, es decir, sienten el problema, se dan cuenta que no están solos y que pueden entre todos cambiar o transformar su estilo de vida, ¿no? Otro de los problemas recurrentes es la falta de espacios públicos y áreas verdes. Entonces, a través de este programa ellos se daban cuenta y decían, pues la solución es que entre todos un domingo salgamos a rescatar el único parque que hay en la colonia. Entonces, todos iban y trataban de, pues más bien transformaban en sus posibilidades, pintaban los juegos, limpiaban el área verde, y de ahí surge otra de las cosas que se está haciendo en Yanmati, que es transformar la calidad de vida de las personas a través de áreas verdes, ¿no? Entonces, ese es uno de nuestros principios y que queremos como impulsar mucho, es brindarle a la ciudad áreas verdes, porque ya no hay espacios públicos. Entonces, estamos pensando en cómo brindarle nuevas áreas verdes, porque les transforma, o sea, estar en un espacio relajado, con aunque sea unas cuantas plantas, los hace ser más alegres y más felices. Y que es bien valioso porque el tema de los parques, de las áreas verdes, en ciertos países del mundo es algo básico que el gobierno se encarga de mantener, otras instancias. Y aquí sí, para buscarte un parque, si no tienes coche y vives a pie, pues no hay mucha esperanza realmente en una urbe. Sí, claro. Yo quisiera preguntar un poco de pasar por este proceso con Yanmati, ir como trabajando, conociendo más comunidades. ¿Qué retos ves tú, Cris, que enfrenta el país o hacia dónde hay que moverse, empezar a la sociedad civil que nos está viendo a impactar, a ayudar? Pues creo que en todo, hay muchísimos retos. El tema que toca ITU de las áreas verdes es fundamental porque también muchos estudios han comprobado cómo la falta de espacios naturales genera estrés, genera depresión, genera ansiedad, pleitos. Entonces, ¿cómo ayudamos a que esos espacios verdes ahora inexistentes funcionen y existan? Y ahí hay que ser lo más creativo posible, ¿no? Porque está bien poder rescatar un parque, pero ¿qué pasa si no hay un parque? Si no hay dónde, ¿cómo creas espacios, ¿no? Ahí entran todas las tecnologías alternativas, ¿no? Los techos verdes, los muros verdes, cómo de forma creativa resuelves ese tipo de problemáticas, ¿no? A nivel ciudad. Cuestiones de equidad de género y también cuestiones de productividad. Es decir, se está teniendo esta noción del desempleo, pero la gente tampoco está buscando qué hacer, está buscando que le den, ¿no? Y eso es una inercia que se generó a través de algunos programas de gobierno que fueron un tanto fallidos, pues el apoyo económico se daba solamente si la persona no trabajaba. Entonces ahora se les revirtió, ¿no? Entonces ahora la persona no trabaja porque si no, no le dan el apoyo económico. Y entonces, ¿cómo cambias esa mentalidad, ¿no? Principalmente con las mujeres, y qué tipo de empleos o de nuevos sectores puedes encontrar para que ellas se empleen y puedan aún así mantener unida a su familia, cuidar a los hijos y demás, ¿no? Entonces ahí, dentro del mismo banco de proyectos que platicábamos, pues se están generando alternativas, ¿no? ¿Cómo generas algún proyecto productivo y a la par alguna guardería, donde también es un proyecto productivo que te ayude, ¿no? A tender puentes y a que las mujeres puedan trabajar y puedan ser sustentables en ese sentido, sin tener que sacrificar o que descuidar este otro lado familiar que es tan importante para las mujeres, ¿no? Y en el lado rural, lo que hemos detectado es, sí, cierta pobreza, pero también cierta desvalorización del campo, ¿no? Ya quienes lo mantienen muchas veces son personas de la tercera edad que lo mantienen más como no dejar ocioso el campo. Esa es como la frase que nos hemos encontrado. No, pues es que yo siembro para que no esté ocioso el campo. No porque les deje, no porque les reditúe, no porque... ¿no? Entonces, ahí estamos nosotros planteando proyectos productivos que sean mucho más redituables en el tiempo y que también sean sustentables ambientalmente, ¿no? No podemos seguir metiendo abonos y fertilizantes químicos y más cuando ya se ha comprobado que por el lado natural y por el lado orgánico, además de que es más productivo y que mejoras la tierra, ellos pueden comercializar su producto a un precio mucho más justo, ¿no? Entonces, creo que son la parte de la productividad, tanto rural como urbana, la parte de los espacios verdes, de las reservas territoriales en el campo, ¿no? Hay como ciertas similitudes, pero cada una va adaptada al contexto, ¿no? Rural y urbano.
Y es fascinante un poco toda esta curva de aprendizaje que ustedes han acumulado, que creo que vale la pena, va a aparecer en Cintillo su información, que los sigan, ¿no? Porque Jean Maty, claro, así como los ven chavos y modernos aquí al lado, han trabajado y se han metido algo que no cualquiera se atreve, que es ir en la cosmovisión, conocer la antropología y brindar soluciones. Muchas veces a mí mi frase me encanta y lo vivo, ese es mi modus vivendi: basta de quejas, busquen soluciones. Si no sabes cómo hacerle, ve e infórmate, documentate o despierta. Entonces a veces como en ese despertar, a ser creativos, a ser buenos. Casi nos vamos a corte, pero me encantaría cerrar con ustedes qué sería la sustentabilidad o la sostenibilidad, depende de cómo ustedes la manejan, para Jean Maty y cómo, pues con qué nos quedamos. Sí, bueno, por mi parte un poco la sustentabilidad tiene que ser en todos los aspectos. A veces solo se piensa que es el aspecto natural, pero como organización sí les planteamos a todas que todas las organizaciones tienen que ser sustentables tanto ambientalmente, económicamente, porque si no, no están siendo coherentes con el mensaje que están dando, y también ideológicamente. Entonces, como la sustentabilidad tiene que ser algo completo. Esa es mi percepción de la sustentabilidad, ¿no? Eso es súper valioso, y también quedarnos con esta parte integral del conocimiento. Sí. Agradecerles muchísimo por compartir con nosotros el caso de Jean Maty, por invitarnos. Ubicado también en el estado de Puebla, para conocer más de ellos y bueno, sintonizarlos. También les quiero recordar que a través de nuestro Facebook de Centro Sustenta podrán conocer más casos de éxito como los que presentamos semanalmente, ir más allá hacia nuevos casos e innovaciones. Ahora vamos a ir a corte comercial y regresamos en breve.